La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje Andando en Fe. Andando en Fe. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este privilegio, por este tiempo maravilloso en que me permites compartir tu palabra. Gracias por cada persona, cada familia que está en casa, atenta a este mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza de tu poder, la cual operó en Jesucristo, resucitándola entre los muertos. Oh sí, Padre Santo, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Y en la autoridad de tu palabra, a todo el hombre fuerte de pies y manos, y lo declaro sin poder contra nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. Y decreto y declaro libertad en nosotros para recibir tu palabra, oh, con mansedumbre en el nombre de Cristo Jesús. Invoco tu presencia, amado Espíritu Santo de Dios. Ese fluir tuyo en nosotros, ese fluir tuyo en cada persona que está allá en casa atenta a esta palabra, que seas tú, Señor, hablando a cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, amamos tu presencia. Ese fluir tuyo en nosotros, Señor, sopla sobre cada vida. Toca los corazones en el nombre de Cristo Jesús. Obra milagro, obra sanidades, Señor. Porque dice tu palabra que donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Liberta las mentes, liberta las almas. Trae libertad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Trae sanidad, amado Espíritu Santo de Dios. Obra poderosamente en cada vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Ministra cada corazón. Ministra cada vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, sopla, amado Espíritu Santo, sopla, amado Espíritu Santo, sobre cada vida, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos das la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, que a Dios demos gracias porque Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque tú hoy otra vez nos da la victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice en 2 Corintios 2:14 que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso hoy declaramos un día de triunfo, Señor, porque tú siempre nos llevas en triunfo. Por eso nos llama que somos más que vencedores. Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores en Cristo. Oh sí, Señor, y tu palabra dice también, primera de Juan 4, hijito, ya habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, porque es mayor el que está en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y gracias, Señor, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso podemos amarte con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, nuestra mente, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Señor, porque tú derramaste de tu amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Santo eres Dios. Maravilloso eres, Señor. Oh sí, gracias, Señor, porque tú eres el único que hace grandes maravillas, Señor. El que das alimento a todo ser viviente, el que nos bendice, el que nos sustenta. Oh sí, Señor, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Mi vida es tuya, tú la creaste. Mi vida es tuya, tú la formaste. Oh sí, Señor, úsala, Señor, para tu gloria. Úsala, Señor, para tu alabanza. Úsala, Señor, para tu gloria. Úsala, Señor, para tu alabanza. Mi vida es tuya, tú la compraste. Mi vida es tuya, tú la limpiaste. Úsala, Señor,
para tu gloria. Úsala, Señor, para tu alabanza. Sí, Señor, usa nuestra vida para tu gloria, porque para la gloria de Dios hemos sido creados, Señor, y para alabanza de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra de Dios: porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Gloria a Dios. Aleluya. Por fe andamos, no por vista. Gloria al Señor. Y en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18 dice: no mirando las cosas, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Andar por la fe o andar en fe es andar conforme a la palabra de Dios. Es andar conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra de fe. Así lo dice en Romanos, capítulo 10, versículo 8, dice: mas ¿qué dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Dice punto seguido: esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea que la palabra es una palabra de fe. Cuando nosotros andamos conforme a la palabra, estamos andando en fe. Porque andar en fe es andar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que dice la palabra de Dios. A lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Por ejemplo, en 2 Corintios 5, 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, aunque nosotros por nuestro sentido veamos que somos iguales, que somos igual de flaquito o igual de gordito, nuestro espíritu es nuevo. Ya hemos nacido de nuevo en nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Así que somos nueva criatura. Somos nueva criatura. Somos, porque hemos nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que por la fe en Jesucristo, en Gálatas 3:26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y como hijos de Dios debemos andar en el Espíritu. Por eso dice Gálatas 5:16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces nosotros no podemos seguir andando en las obras de la carne como veníamos anteriormente. ¿Cuáles son las obras de la carne? Aquí se manifiestan son las obras de la carne, Gálatas 5:19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros no podemos andar en estas obras de la carne, sino que debemos andar como hijos de Dios en el Espíritu. Y el fruto del Espíritu, dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En ese fruto del Espíritu es que tenemos que andar nosotros como hijos de Dios, porque los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que nosotros debemos andar
guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Es andar conforme a la palabra de Dios. Es andar conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Porque en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro capítulo 2, capítulo 1, versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, o sea, la palabra, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Esta palabra la escribieron hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando andamos por la palabra, estamos andando por el Espíritu, porque es la palabra guiada inspirada por el Espíritu Santo. Pero bueno, además en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63, el Señor Jesucristo dijo, mire lo que dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que la palabra de Dios, la palabra es espíritu y es vida. Cuando nosotros andamos conforme a la palabra, andamos conforme al espíritu, porque las palabras son espíritu y son vida. Así que andar en el espíritu es andar conforme a la palabra de Dios. Es andar conforme a la palabra de Dios. Entonces vemos entonces aquí que andar en fe y andar en el Espíritu es lo mismo, porque en ambos casos andamos conforme a la palabra de Dios. Es necesario andar conforme a la palabra de Dios. Andar en fe es andar conforme a la palabra de Dios. Y andar en el Espíritu es andar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Aunque algunas cosas en que nosotros debemos andar en la carne, porque no todo, cuando nosotros andamos en la carne, no todo andar en la carne es pecado. Por ejemplo, si nosotros vamos a atravesar una avenida, nosotros miramos en lo natural, miramos si viene carro o no para pasar. Nosotros nos cerramos los ojos, no vamos a cerrar los ojos y a decir, por la fe yo creo que no va a pasar carro y vamos a atravesar, no, porque nos puede arrollar un carro, nos puede atropellar. Nosotros atravesamos en lo natural, mirando, aplicando, utilizando los sentidos, o sea, en la carne. Porque es que andar en la carne es andar en forma natural, conforme a los sentidos. Pero andar en el Espíritu es andar conforme a la palabra, a lo que dice la palabra de Dios. A lo que dice la palabra de Dios. En Gálatas, porque en algunas veces andamos en la carne. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo en la carne, o sea que vivía también en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que cuando nosotros, decía ahorita, cuando nosotros pasamos una avenida, andamos en la carne porque tenemos que ser prudentes. Como digo, nuestra fe no está basada en lo que nosotros pensemos. No, nuestra fe está basada en lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando yo digo, voy a atravesar la avenida y voy a cerrar los ojos creyendo que no va a pasar carro, no es una fe basada en la palabra de Dios. Nuestra fe es basada en lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Isaías 53:4, Isaías 53, versículo 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice la primera parte.
El Señor Jesucristo, hablando del Señor Jesucristo, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. O sea que nosotros debemos creer que ya Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Así que cuando venga una enfermedad o un dolor, tenemos que apropiarnos de esa palabra, rechazar la enfermedad, creer que ya fuimos curados, porque fue un regalo que ya el Señor nos dio. Toca es recibirlo y rechazar la enfermedad. Y nosotros vamos a ser curados, vamos a experimentar esa sanidad que ya Él nos dio. Porque es solo reconocer que ya nos dio esa enfermedad. Ahora, si no funciona, es porque estamos haciendo algo mal. Estamos haciendo algo mal. O sí, estamos haciendo algo mal. O no estamos alimentándonos bien o estamos haciendo algo mal. Cuando digo algo mal no quiere decir solamente que estás matando, que estás robando, que estás adulterando. No. Es que es sencillo, porque hacer mal es no obedecer la palabra de Dios, no creerla y no obedecerla. Ese es hacer mal. Porque si el Señor nos dice, ore, el Señor nos dice, lea la palabra, congregue. Si usted no hace eso, entonces o no hacemos eso, estamos haciendo mal. Y cuando nosotros hacemos mal, el resultado de hacer mal es enfermedad, es ruina, es muerte. Pero cuando nosotros hacemos bien, el resultado de hacer el bien es sanidad, es prosperidad, es vida. Entonces, cuando nosotros vemos resultados en nuestro cuerpo, en nuestra vida, unos resultados negativos es porque estamos haciendo algo mal, porque Dios nunca falla. Dios es fiel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues decirle al Señor, Señor, en algo te he fallado. Reconozco que en algo te he fallado. Ayúdame, muéstrame, Señor, en qué te he fallado, y Él le va a mostrar a uno para que uno se corrija. Y entonces viene la sanidad, viene el resultado de hacer el bien, porque eso es hacer el bien, volverse uno al Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Entonces, porque la palabra de Dios dice en Gálatas 6:7 que Dios no se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, si hacemos mal, viene la enfermedad. Entonces, por eso debemos andar en fe, o sea, andar conforme a lo que dice la palabra de Dios, y tendremos los resultados deseados, que es la sanidad, que es la prosperidad, que es la vida y, en fin, la bendición. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso el Señor nos dice, mire, que no nos cansemos de hacer el bien. Gálatas 6:9 dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, si hacemos el bien, ese es andar en fe, hacer el bien, o sea, andar conforme a la palabra de Dios. Y haciendo el bien, tenemos buenos resultados. Los resultados que dice la palabra de Dios. Además, en Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, vence el mal con el bien. Entonces, ¿cómo se vence el mal? Con el bien. ¿Y qué es el bien? Creer la palabra de Dios y hacerla. En conclusión, andar en fe es andar conforme a la palabra de Dios, es decir, creyendo la palabra de Dios y obedeciéndola, creyéndola y obedeciéndola. Ese es andar en fe, que es lo mismo andar en el Espíritu, andar conforme a lo que dice la palabra de Dios y obedeciendo. O sea, creyendo lo que dice la palabra de Dios y obedeciendo. Ese es andar en la fe y andar en el Espíritu. Gloria al Señor. Padre, gracias te doy por esta palabra. Señor, ayúdanos, Padre amado, a andar en fe, andar en el Espíritu, creyendo la palabra de Dios y obedeciéndola en el nombre poderoso de Jesús. Que no sea una fe de labios, sino una fe de hechos, Señor, creyéndola y obedeciéndola, creyéndola y haciéndola, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha tomado la decisión por Cristo, quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de la vida, y es creer en Jesucristo, entregar tu vida al Señor Jesús. No dejes pasar esta oportunidad, porque no sabemos qué va a pasar hoy o mañana. Y hay que asegurarnos, porque el que no cree en Jesucristo no va a ser salvo, no va a ser salvo, porque la salvación solo está en el Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que todo el que no ha creído en Jesucristo está destituido de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En Juan 3:16 dice que de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Porque es que en Él Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Y en Él es que tenemos el perdón de pecado. Hechos 10:43 dice que todo aquel que cree en Jesucristo recibe el perdón de pecado. Así que te invito a que cierres tus ojos y digas conmigo: Padre Santo, yo vengo ante ti reconociendo que he pecado, he sido pecador, pero Señor, yo creo que Jesucristo murió por nuestros pecados, y Dios Padre lo resucitó entre los muertos. Por eso, Señor, te pido que me perdone. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso ahora abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tomaste esta decisión, hiciste esta oración, ora al Padre todos los días, lee la palabra todos los días, comienza desde el Evangelio, desde los Evangelios, desde el nacimiento del Señor Jesús, y sigue en orden hasta terminar el Nuevo Testamento. Y el Señor te va a enseñar grandes cosas que tú necesitas saber para vivir en bendición, en victoria. Gloria al Señor. Después puedes comenzar el Antiguo Testamento o leerlos ambos paralelamente, pero después de haber leído primero el Nuevo, porque así se facilita más la comprensión y la enseñanza del Señor. Gloria al Señor. Bueno, ahora yo quiero orar por los enfermos. Si hay alguien enfermo en casa, con cáncer, con COVID, con depresión, quiero orar por ti con dolencia, en el nombre poderoso de Jesús, porque el Señor Jesucristo ya llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestra dolencia. Por eso, si tú crees, vas a ser sano. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo reprendo. Ahora, si le ha fallado el Señor, pídele perdón. El Señor, perdóname todo en cuanto te haya fallado. Lava mi corazón, mi mente con tu preciosa sangre en el nombre de Jesús. Padre, yo ahora en el nombre de Cristo Jesús reprendo todo espíritu de enfermedad. Reprendo el cáncer, el tumor, el quiste. Reprendo toda dolencia. Reprendo la depresión. La echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Fuera. Suelta los cuerpos, espíritu de enfermedad, depresión. Suelta los cuerpos, enfermedad, los huesos, toda dolencia, te vas fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Dolor de espalda, te va fuera en el nombre poderoso de Jesús. Dolor de pierna, te va fuera en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo, todo desgarre se va fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.